A 25 si tiene que relación con la zapatería. Si no, a 25 euros de descansar de la cita. Que no vaya a tener la mano A misa, a misa. Los domingos y a misa. Le dije para ir a llamar que me llevaba la María Jesús cuando me ha dado ahí. Y a mi marido le gustó mucho. Mamá, joder, acabar con ella. De hecho, venía acá. Como dice, me remolada como dice nada. les habla de la tranquilidad, La comisión. La comisión. Será la cita que hay que fijarse, pues hay que fijarse. Bueno, buenas tardes. La idea de que viniera ella, precisamente es esa, que nos conoce, os conoce a todos, porque muchos de vosotros sois pacientes, conoce perfectamente las necesidades de la edad en la que todos estamos y nadie mejor que ella para responder a todas las preguntas que nosotros tengamos sobre nuestra salud, sobre la etapa en la que estamos muchos empezando a entrar y la mayoría de los que estáis aquí ya avanzados en ella. Bien, empezando a salir, no, nunca se dice empezando a salir, porque sabe Dios quién sale y quién entra. Entonces, la dinámica de que grite un poco más. Vale, pues mira, uno de los problemas es ese, que tenemos que gritar más porque no oímos. Entonces, la dinámica de la charla no va a ser una charla académica en la que nos exponga todas las patologías de la edad, sino precisamente nosotros conocemos nuestros problemas y se los vamos a plantear a ella en un coloquio amistoso para que ella nos lo resuelva. Y esta dinámica, que es más activa, será también al mismo tiempo más entretenida y más práctica. Yo creo que así vamos a sacarle mucho más provecho a este rato que vamos a tener con ella. Entonces, de aquí le doy las gracias a ella porque se ha prestado pues, con mucho ánimo y con mucho cariño a estar con nosotros y a departir en estas jornadas culturales que este año hemos preparado. Le damos las gracias y la recibimos con un aplauso cariñoso. Acá en tus manos nos quedamos, como tantas veces. Bueno, pues buenas tardes, bienvenidos a todos. Gracias a Vicente en particular y a toda la Junta de la Asociación de Jubilados en general. Y bueno, yo he preparado 4 cosas sobre la tercera edad, ¿no? Sobre las personas mayores. Un poco como decía. Y entonces empezamos. Empezamos diciendo que se conoce como envejecimiento.
Entonces, como envejecimiento, se conocen a los cambios que se originan en el organismo con el paso del tiempo. No es otra cosa. La persona pues, va envejeciendo a lo largo de la vida. Se produce deterioro de sistemas y funciones, disminución de la capacidad de adaptación, aumento de la enfermabilidad, aumento del desvalimiento, se produce soledad, aislamiento y, en definitiva, al final se produce acabamiento. Lo que decía la Juana de saliendo, pero bueno, de momento no se sale ninguno. Vamos a hablar de los cambios en los sistemas orgánicos. En el aparato respiratorio se produce una rigidez de la caja torácica. Esto mismo nos hace que tengamos insuficiencia respiratoria. La capacidad respiratoria se va perdiendo con la edad. El corazón, se produce un aumento de la tensión arterial y al mismo tiempo se produce una mala tolerancia para las taquicardias. La taquicardia, con el ejercicio del corazón se tiene que poner más deprisa, pues según va pasando la edad, esa tolerancia la vamos perdiendo. En el aparato digestivo se produce boca seca, es un problema que se tiene con bastante frecuencia, y esto es debido a la falta de papilas gustativas y a la atrofia de la mucosa de la lengua. También se produce estreñimiento, un problema también bastante frecuente, por lo mismo, por atrofia de la mucosa intestinal y por alteración de la flora intestinal. En el sistema nervioso se produce envejecimiento cerebral y enlentecimiento de todas las funciones. En el sistema nefrourológico se produce alteración de la función renal, disminución, se produce alteración, debilidad, mejor dicho, de la vejiga y de la próstata. En el sistema sensorial se produce presbicia, la vista cansada, y presbiacusia, la sordera típica, y también oído cansado podríamos llamar, de la tercera edad. En el aparato locomotor, rigidez de articulaciones, que sería lo que conocemos, la artrosis, que conocemos todos, y la osteoporosis. Y en el envejecimiento psicológico, en definitiva, lo más temido es disminución de la capacidad cognitiva, demencia. En definitiva, en la tercera edad, en el envejecimiento, hay una disminución de la reserva fisiológica del organismo. Y esto nos hace llegar a lo que conocemos como fragilidad. Fragilidad es la situación en que cualquier cambio, por pequeño que sea, puede ocasionar una dependencia. Esto nos pasa, hablábamos ahora con los de la Junta, que una persona está perfectamente, una persona mayor, y tiene un catarro y decimos, pero si de repente, de repente ha cumplido los 90 años o de repente ha cumplido los 80 años que tiene, pues eso es fragilidad, porque cualquier cambio, por mínimo que sea, produce una dependencia. Y dependencia es no poder actuar sin supervisión, dirección o asistencia en las funciones de la vida diaria, como son lavarse, comer, desplazarse, ir al baño, las actividades de la vida diaria. Una persona dependiente no puede hacerlas solo o sin supervisión. En cuanto a dependencia, tenemos que decir que es lo que se hace, no lo que se puede hacer. Hay personas que pueden perfectamente hacer todo, pero no lo hacen, o porque están deprimidas, o porque no les apetece, entonces esa persona es dependiente. Si no lo hace, es dependiente. En definitiva, es lo que se produce, es lo que hablamos, la fragilidad. Y marcadores de fragilidad son edad superior a 80 años, que ahora ya eso es una edad, bueno, pues, normal, total, pues, es un marcador de fragilidad, porque cualquier cosita que pasa a esa edad puede hacernos pasar al otro lado del equilibrio. Alteraciones de la marcha, con lo que suponen decaídas, etcétera, etcétera. Depresión, importantísimo, porque nos dejamos y no hacemos las actividades que tendríamos que hacer. Disminución de la fuerza en extremidades superiores o inferiores, en hombros y en rodillas. Pérdida de visión, importantísimo. ¿Y qué consecuencias tiene la fragilidad? Pues la consecuencia principal son los traumatismos, las fracturas, la enfermedad aguda, la hospitalización, al final discapacidad y en última instancia institucionalización. Al final una persona dependiente pues puede tener que acabar institucionalizada. Por esto es muy importante tener en cuenta todos estos factores para poderlos prevenir y entonces envejecer en salud, porque el envejecimiento es algo que no lo podemos evitar. La edad es algo que pese a que nos cueste, pese a que nos pongamos esto o aquello, tomemos o dejemos de tomar, esto va para adelante. ¿Qué tenemos que hacer? Envejecer en salud. Y ya nos podemos hablar un poco de lo que sería
patologías típicas de la tercera edad. En la tercera edad las enfermedades tienen características distintas que en el adulto. La principal es que son muy frecuentes. Y otra característica importante es que son distintas, las manifestaciones son distintas. En el adulto, o sea, en la persona mayor existe un equilibrio entre, y una interacción entre envejecimiento, enfermedad aguda y enfermedad crónica. Ahí tenemos estos tres apartados, estos tres pasos que se puede pasar de uno a otro con el mínimo cambio, en la mínima situación, fundamentalmente de enfermedad aguda a enfermedad crónica. Y el equilibrio que existe en la persona entre salud y enfermedad, en la persona mayor, es un equilibrio muy frágil y se rompe con mucha facilidad. Ahí es donde tenemos que nosotros que incidir, no solamente en los sistemas sanitarios, sino la persona en su vida diaria con la prevención. Las enfermedades cardíacas en el anciano son la primera causa de muerte. Y a partir de los 85 años son más frecuentes en las mujeres. Encontraríamos tres enfermedades cardíacas típicas, que se dan también en la persona adulta, pero que en el anciano tienen manifestaciones típicas. La principal sería la cardiopatía isquémica, lo que conocemos como angina de pecho, o infarto de miocardio o muerte súbita. Esto en el adulto se presenta fundamentalmente por dolor, es la clínica cardinal. Y enseguida una persona que tiene un dolor en pecho, enseguida acude a un servicio sanitario, que luego resulta que es un dolor muscular, muy bien, pero enseguida acude a un centro sanitario. Sin embargo, en el adulto el síntoma principal no es el dolor, generalmente. El síntoma principal puede ser una pérdida de conciencia, puede ser una mala gana, puede ser un sofoco, y estamos hablando de una angina de pecho o incluso de un infarto. Los accidentes cerebrovasculares, aquí la presentación suele ser como en el adulto, pero son mucho más frecuentes. Puede haber isquémicos y hemorrágicos. Importante actuar sobre los factores de riesgo. Los factores de riesgo tenemos los que no podemos modificar, no podemos hacer nada, como son la edad, la raza, el sexo, pero sí podemos actuar en los que son modificables, como la obesidad, el colesterol, la tensión, el tabaco, el alcohol. Aquí importantísimo el tabaco. El tabaco como factor de riesgo es un factor de riesgo, sobre todo en las enfermedades cardiovasculares, es un factor de riesgo principal. Y luego hablaríamos de la insuficiencia cardíaca. Es la enfermedad muy típica de la tercera edad. Al final el corazón se va deteriorando con la edad y se queda pues insuficiente. Es muy frecuente, aumenta la mortalidad en la tercera edad. Sus causas suelen ser la obesidad también, la tensión arterial, la cardiopatía isquémica, pero sobre todo lo que la diferencia del adulto son distintas enfermedades que la pueden originar. Por ejemplo, una infección respiratoria o una infección urinaria o una fiebre en una persona adulta no se puede no manifestar más que con una insuficiencia cardíaca, con un encharcamiento y con una disnea, y esto es consecuencia de la fiebre o de la infección respiratoria. Importante también ante cualquier síntoma de estos. Luego, otra situación que se presenta también bastante en la tercera edad, y es una situación pues, que no es grave, pero tiene su importancia, es la incontinencia urinaria. Se considera continencia urinaria la pérdida involuntaria de orina en un momento inadecuado que ocasiona problema social, higiénico y que es demostrable, o sea, que se palpa que se está perdiendo orina. Las consecuencias son importantes. Tenemos consecuencias socioeconómicas porque crea un problema para la familia, crea un problema para los cuidadores. Es la primera causa de institucionalización. Hasta que una persona mayor es continente, está en su domicilio y en el momento que empieza a ser incontinente, muchas veces pasa a ser institucionalizado. Prolonga la estancia en centros hospitalarios, la incontinencia urinaria, y aumenta el coste en la atención de esa persona.
Problemas psicológicos también muy importantes, consecuencias psicológicas, como el temor a salir de casa, el temor a acudir a sitios públicos por la molestia que origina, por el olor, por el que me van a decir si ven, importante también. Y todo esto hace que la persona que tiene incontinencia realice menos ejercicio, se aísle, se encame más, produzca, o sea, en definitiva se enferme más. Y sobre todo, importante también las infecciones urinarias, que como hemos dicho empiezan como una infección normal, pero pueden acabar con un problema serio. La incontinencia la padece el 20% de las personas mayores. Y en centros geriátricos, instituciones o residencias, el 50% de las personas institucionalizadas son incontinentes. Tenemos varios tipos de incontinencia. Hay una incontinencia que se produce pues, cuando se tienen ciertas enfermedades. Esta no tiene importancia, bueno, no tiene importancia. Se soluciona al solucionarse la enfermedad. Por ejemplo, puede haber incontinencia cuando hay un deterioro, un estado confusional, o cuando hay una infección urinaria, una vaginitis, o ciertos tratamientos, una bajada de azúcar, una hipoglucemia. O sea, esta se soluciona al solucionarse la situación que la produce. Tenemos la incontinencia de estrés. Para que una persona sea continente tiene que haber un equilibrio entre lo que es la vejiga y lo que es la uretra. Tenemos la vejiga, que almacena la orina, y la uretra es por donde se elimina la orina al exterior. Esto tiene que estar en equilibrio. La vejiga tiene un músculo que la recubre, que es el músculo detrusor. Y la uretra tiene dos esfínteres. Uno anterior, que este no lo controlamos nosotros, este cuando se llena la vejiga automáticamente se abre, y el esfínter exterior, que este lo controlamos nosotros. Cuando existe ese equilibrio, la persona está continente. En el momento que aumenta la presión en la vejiga y disminuye en la uretra, se produce la micción. ¿Qué ocurre? Cuando la vejiga está llena, nos da la orden de que tenemos ganas de orinar. Nosotros abrimos el esfínter externo de la uretra, que es voluntario, se baja esa presión y contraemos la vejiga, haciendo fuerza para orinar, y se produce la micción. Pero cuando aquí hay un desequilibrio y baja la presión aumenta la presión sin ser de forma voluntaria, aumenta la presión en la vejiga o disminuye en la uretra, es cuando se produce la incontinencia. ¿Cuándo pasa esto? Pues cuando aumenta la presión abdominal, por ejemplo en la obesidad, por ejemplo en el embarazo, cuando disminuye o hay alteraciones en el esfínter externo, por ejemplo con los partos, por ejemplo con la cirugía. Esta incontinencia es muy frecuente en mujeres y es la típica incontinencia de que se escapa la orina. Luego tenemos la incontinencia por inestabilidad del detrusor, lo que hemos hablado del músculo de la vejiga. Este músculo con la edad se va alterando y produce lo que llamamos vejiga inestable. ¿Qué ocurre? Que el músculo se está contrayendo todo el tiempo. Y entonces la persona todo el tiempo siente necesidad de orinar. Se producen pequeñas micciones, pero muy frecuentes. ¿Y cuál es la consecuencia? ¿Cuál es? Pues que no le da tiempo a ir al baño. O sea, muchas veces pasa que tantas ganas de ir al baño que no me da tiempo ni de llegar. Pero si he ido hace 2 minutos. Bueno, pues esto sería por alteración del músculo detrusor, que es el músculo de la vejiga, produce la vejiga inestable. También esta incontinencia se da, pues por ejemplo, cuando hay infecciones vesicales, cuando hay litiasis, cuando hemos sido sometidos a radioterapia o quimioterapia. Y el problema es que no nos da tiempo a ir al baño. Luego otra incontinencia sería incontinencia paradójica o por rebosamiento. Esta se produce cuando hay en la salida de la orina algo que obstruye. Esta es la típica incontinencia de los hombres por una hipertrofia de próstata y produce el conocido goteo. No puede salir la orina, no puede salir y va como rebosándose. La vejiga está llena y se va rebosando y por eso produce ese goteo. Y luego hay otra incontinencia muy frecuente y muy importante, bueno, la inestabilidad del detrusor, esta sería la principal causa de incontinencia en hombres y en mujeres. Y luego hay, por último, una incontinencia muy importante, que es la incontinencia funcional, y que es tan sencilla como que la persona es incontinente porque no puede ir al baño, porque tiene una enfermedad que se lo impide, por ejemplo, o porque el baño está lejos. O sea, a veces en las casas tenemos los baños
de tal forma que la persona mayor no lo puede utilizar. Y esa persona se hace incontinente, pero no porque sea incontinente, lo que hablábamos antes de dependencia, no es lo que se puede hacer, es lo que se hace. Se hace incontinente por la situación en la que está viviendo. El tratamiento de la incontinencia, bueno, sería farmacológico, pero esto no nos compete a nosotros en este momento. Sería importante limitar el consumo de alcohol y de cafeína. La cafeína produce irritación del músculo detrusor, y el alcohol produce relajación de todos los esfínteres, pero en este caso del esfínter de la uretra. Y por eso cuando se bebe, pues se producen pérdidas de orina más frecuentes. Sería importante también adquirir el hábito de la micción y educar la vejiga, educarnos y decir, bueno, pues cada 2 horas yo voy a acudir al baño, tenga o no tengas ganas de orinar, y al final pues la vejiga y el esfínter se van educando. Importante también retirar prontamente la sonda en cuanto hay un problema de infección urinaria o de hipertrofia prostática, esa sonda. Y sería muy importante también, esto más en mujeres, también en hombres, los llamados ejercicios de Kegel. Estos son unos ejercicios que lo que ayuda es a fortalecer el suelo pélvico. Estos, bueno, pues si se conocen bien, y si no se pregunta ya, mira, había pensado traer, pero hoy he tenido un problema y no lo he podido decir, una hojica con ellos. Entonces, esto sería lo que es incontinencia y las causas y cómo se puede solucionar un problema importantísimo a nivel social y a nivel médico. También son importantes en la tercera edad los problemas osteomusculares. Con la edad, en el músculo se produce pérdida de masa ósea. En el hueso también, pérdida de masa muscular. En el hueso también pérdida de masa ósea. En la articulación se produce disminución de agua, disminución de elasticidad y disminución de resistencia del cartílago. Todo esto nos conlleva más o menos fisiológicamente a dos enfermedades, que son la artrosis y la osteoporosis. La artrosis es muy importante y muy frecuente en las personas mayores. El 75% de ellas la padecen. Y a partir de los 75 años se padece más en las mujeres que en los hombres. La artrosis primaria, la causa es desconocida. Puede haber una artrosis secundaria, que la principal causa podrían ser los traumatismos, pero la primaria, la causa es desconocida. La causa del dolor crónico más importante es la artrosis. El 20% de los hombres que tienen dolor, o mejor dicho, el 20% de hombres tienen dolor a causa de la artrosis y el 40% de las mujeres tienen dolor a causa de la artrosis. En un principio, la artrosis se produce con el movimiento. Se produce dolor con el movimiento, dolor y limitación en la articulación la afecta, pero posteriormente esto pasa a producirse también en el reposo. Y es una enfermedad que evoluciona lenta pero progresivamente. Tenemos localizaciones típicas que nos ha pasado a todos o conocemos a alguien que le ha pasado, como puede ser la cadera, con dolor de ingle que baja hasta la rodilla, la columna, sobre todo la cervical y la lumbar, con estrechamiento del canal medular, y personas que no han tenido nunca, pues llega un momento que empiezan con lumbagos importantes, con ciáticas, y no es otra cosa que la artrosis lo que produce. Y también la rodilla, la causa típica, o sea, rara es la persona mayor, sobre todo mujeres que no tienen dolor de rodilla, con esa deformidad en genuvaro, separación de las rodillas, como arqueamiento de las piernas, y eso no es otra cosa que la artrosis. La artrosis, digamos que no tiene tratamiento, se emplean tratamientos preventivos como fortalecedores del cartílago, pero es discutida su eficacia. El tratamiento son los analgésicos, ese es el principal tratamiento. Los analgésicos ayudados de bastones colocados en la zona contraria a la zona afecta, y en definitiva el tratamiento último es el quirúrgico, es las prótesis de la articulación afectada. Pero claro, hay articulaciones que no se puede hacer tratamiento quirúrgico.
Decíamos que también era importante la osteoporosis por pérdida de masa ósea. La causa fundamental es la nutrición inadecuada, el alcohol, el tabaco, la inmovilidad, el sedentarismo, la baja ingesta de calcio, la baja exposición solar y tratamientos, por ejemplo, con corticoides. La baja exposición solar es muy importante, en nuestro caso no, porque bueno, vivimos en un sitio donde hay sol, pero en países donde no hay sol y en personas institucionalizadas. Muchas veces personas institucionalizadas no salen al sol, y entonces el sol es importantísimo para que el organismo absorba la vitamina D. Como consecuencia de la osteoporosis se produce el problema principal son las caídas, las frecuentes caídas por fracturas. No se sabía muy bien si lo primero es la fractura producida por la osteoporosis o por la fractura se produce posteriormente una osteoporosis por la inmovilización. En definitiva, ese equilibrio está ahí en total desequilibrio, digamos. El tratamiento pues sería tratar los factores que le han desencadenado, no consumir alcohol ni tabaco, tomar vitamina D y calcio y sol y actividad, y prevenir las caídas. Como consecuencia de todo esto podríamos tener al final algo que también es muy importante en la tercera edad, una caída. Las caídas también es un problema, genera un problema importante en la tercera edad. Rompe el equilibrio que hablábamos antes entre de salud y enfermedad o esa cadena que se plantea de envejecimiento, enfermedad aguda, enfermedad crónica, pues hace que evolucione hacia enfermedad crónica. Se define como caída la precipitación al suelo repentina y voluntaria inesperada con o sin lesión. Con la caída pasa muchas veces que los ancianos piensan que es una parte inevitable del envejecimiento y no se les da importancia y no se consulta, pero eso no es así. La caída no se debe al azar o no se debe al envejecimiento. La caída, la mayoría de las veces, se debe a una inadaptación entre la persona y el medio. Y la vivienda es el principal sitio donde la persona se cae. Y dentro de la vivienda, los lugares fundamentales son el baño, el dormitorio y las escaleras. Las causas de las caídas son múltiples y dependen de muchos factores, pero vamos a hablar un poco de los principales. Factores propios de la persona. Pues efectivamente una persona mayor pues, tendrá, por ejemplo, problemas de estabilidad postural, problemas de alteración de sus reflejos, problemas de inseguridad al andar, deformidades en los pies. Es más fácil que esa persona se caiga. También puede tener enfermedades que favorezcan las caídas, como hemos hablado antes, enfermedades cardíacas, enfermedades neurológicas, enfermedades musculoesqueléticas, la artrosis, la osteoporosis. También fármacos, tratamientos que pueden provocar caídas, fármacos hipotensores, que en un momento dado, pues al levantarnos rápido, no se regula esa tensión, fármacos hipnóticos muy empleados en la tercera edad, antidepresivos. Contra estos factores podemos actuar, pero sobre todo con los factores que podemos actuar respecto a las caídas son con los factores ambientales, lo que decíamos antes, casi siempre es una inadaptación entre la persona y el medio que le rodea. Y aquí tendríamos que hablar de barreras arquitectónicas en el hogar, duchas o bañeras sin barras, estantes elevados, iluminación deficiente, suelos resbaladizos, costumbres peligrosas, importantísimo, sobre todo en mujeres. Subirse a una escalera a arreglar no sé qué, subirte a un taburete a arreglar no sé cuánto, importantísimo. Caminar descalzo, importante también, una costumbre muy peligrosa. Caminar con calcetines. Usar pastillas de jabón en la ducha. No soy la primera persona que pisa la pastilla de jabón y resbala por los aires. Y luego barreras arquitectónicas en el entorno, pues aceras estrechas, pavimentos defectuosos, suelos resbaladizos, ausencia de escaleras o rampas, semáforos de corta duración. En definitiva, el tratamiento de las caídas es la prevención. Si actuamos sobre todos estos factores, pues lo normal es que prevengamos una caída en el anciano. ¿Cómo podemos prevenir una caída? Bueno, pues consultando al médico la pérdida visual, auditiva o el mareo. Estos tres síntomas pueden
pueden producir una caída. Corregir el déficit visual y el auditivo. Procurar buena alimentación y no ingerir alcohol. Cuidar el estado de los pies, no utilizar el calzado adecuado, sin tacones, antideslizante, no andar descalzo, con calcetines, con las zapatillas sin meter, evitar automedicación o polimedicación. Muchas veces también las medicaciones interactúan entre ellas. Utilizar andador o bastón, de manera que tengamos un punto de apoyo. Seguridad en el domicilio, esto es importante. Evitar felpudos, alfombras, colocar barandillas en las escaleras, en el baño, las cosas al alcance de la mano. Y importante también, si se utiliza el baño por la noche, un punto de luz en el dormitorio. Muchas personas se caen en la simple tontería porque no ven. Es que por la noche no ve nadie. Esto es importante. Entonces, otra situación que planteaba, que es importante y como más típica en la tercera edad, es la depresión. La depresión, tendríamos 3 síntomas fundamentales, como son, estaría caracterizada por 3 síntomas fundamentales, como son el humor depresivo, la pérdida de capacidad para disfrutar o interesarse por las cosas, así decir, me da igual, no me importa, no me interesa, o la disminución de la vitalidad. Quedarse en casa, personas que antes tenían fuerza para hacer trabajos, ahora piensan que no tienen. Estos 3 síntomas serían los principales y para hablar de depresión tendríamos que hablar de un mínimo de 2 semanas, porque por circunstancias diversas todos podemos tener cualquier síntoma de estos o incluso los 3 y que nos duren unos días, pues por una situación adversa que estamos pasando en ese momento y si no dura suficiente tiempo no hay por qué hablar de depresión. Luego hay también otros síntomas como puede ser disminución de la concentración, pérdida de confianza en uno mismo, ideas de culpa, alteraciones del sueño, inicio en el consumo o aumento en el consumo de tabaco y de alcohol, perdón. Cualquiera de estos síntomas puede ser causa de una depresión. Puede ser, como todas las enfermedades, otras situaciones leve, grave o moderada. Y puede predominar un síntoma u otro. Lo importante de la depresión en la tercera edad, en todos los casos, pero sobre todo en tercera edad, es diagnosticarla y pensar en ella, porque pueden simular otras enfermedades o pueden enmascarar otras enfermedades. No sería la primera vez que una persona piensa que está deprimida, pues como tengo el ánimo bajo y lo va dejando, y lo que tiene es un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, o parece que está deprimida y lo que tiene es una demencia, una insuficiencia cardíaca. Entonces es importante pensar en la depresión cuando se produce alguna alteración del humor y dura en el tiempo, para hacer despistaje con otras enfermedades y para tratarla, con el objetivo de recuperar el ánimo, recuperar la capacidad vital y recuperar la calidad de vida, que es de lo que se trata, que tengamos todos una calidad de vida lo más aceptable posible. Y tratarla con el tratamiento adecuado, que son los antidepresivos. Se tiene mucho miedo a los antidepresivos y las personas tendemos a tomar benzodiazepinas, ansiolíticos. Muchas veces la mayoría de ellos automedicados. Entonces es importante perder el miedo al antidepresivo, acudir al médico cuando tenemos cualquier problema de estos y no automedicarnos. Y dentro de la depresión, y algo que cada vez más, y con la tercera edad y con cualquier edad, nos encontramos con el problema del duelo. El duelo es una reacción emocional, física y espiritual en respuesta a una pérdida. Nosotros entendemos duelo casi siempre en respuesta a la pérdida de una persona, a la muerte no, pero el duelo es puede ser en respuesta a cualquier pérdida. Y cuando se va teniendo años es importante el duelo por la pérdida de salud, por la pérdida de algo que ya no se tiene, y es la salud, la juventud. Entonces tendríamos que tener en cuenta
y saber que el duelo tiene 4 fases. La primera fase es la de negación, todos nos rebelamos y planteamos desconcierto, incredulidad, en definitiva no te crees que esto te pase a ti, no te lo crees, y dices no, esto a mí no me pasa, esto es mentira. La segunda fase es una fase de depresión, ideas negativas, que hundes, de hundirse en la miseria, de angustia y de tristeza. La tercera fase sería una fase de ira. Estas 2 fases muchas veces están interrelacionadas y la segunda pasa a ser la tercera y la tercera la segunda. Una fase importante de ira, de rebelarse contra la situación. ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué estoy yo enfermo? ¿Por qué he perdido yo la juventud? ¿Por qué? Y ya la cuarta fase sería la fase de adaptación. Al final, bueno, pues las personas, hay quien no llega a esa cuarta fase. Y bueno, pues se trata de llegar a esa cuarta fase. El duelo tiene una duración normal entre 6 meses y 2 años. Hoy, en los tiempos que vivimos, no le damos tiempo al duelo, no le damos tiempo a que siga su transcurso normal, que es pasar por estas 4 fases. Y eso es un error. El duelo necesita tiempo y el duelo se tiene que superar. Y muchas veces una persona pierde a alguien o pierde una situación, como ahora, por ejemplo, sería el duelo por el trabajo, podría ser una situación importante, ya en personas jóvenes, no en personas mayores, ¿no? Entonces, pretendemos que al día siguiente queremos estar bien. O sea, hemos perdido a un ser querido o hemos perdido algo muy valioso y al día siguiente queremos estar bien. Entonces, los tratamientos nos pueden ayudar a estar bien, pero inevitablemente tenemos que pasar por estas 4 fases. Habrá que intentar hacerlas lo más cortas posibles, pero hay que pasar por ellas. Y la duración normal, hemos dicho eso, que sería entre 6 meses y 2 años, y eso es normal, pero ya todo lo que fuera pasar de 2 años, ya estaríamos hablando de un duelo patológico. No es normal que una viuda, digo viuda porque la mayoría, hay más viudas que viudos, esté llorando a su marido a los 4 años de muerto. Lo normal es que se acuerde de él, que lo echen de menos, pero sin dolor, que se acuerde de cuando iban juntos, pero sin dolor, no sentir dolor cuando se recuerda que se ha perdido. Siempre se recuerda, siempre se acaba recordando a las personas, siempre acabamos recordando cuando éramos jóvenes, pero lo recordamos eso sin dolor. Entonces, ahí es a donde tenemos que llegar con la superación del duelo. Y dentro de lo que es depresión, duelo, pues está también lo que son las demencias, que sería un poco lo mismo, ¿no? Un poco lo mismo. Demencias tendríamos, las 2 más importantes serían la demencia tipo Alzheimer, es un poco el azote de la gente mayor, y la demencia vascular. La demencia vascular es la que conocíamos más hasta, bueno, luego estaría la demencia senil, pero esto ya es un concepto que ya no se plantea. La demencia vascular es la que más hemos conocido hasta ahora, sería la producida por pequeños repetidos infartos o por repetidos accidentes cerebrovasculares o por un accidente importante. Bueno, el síntoma principal de la demencia es la pérdida de memoria. Ese sería como el síntoma cardinal, la pérdida de memoria. Y al final pérdida de todas las funciones mentales. La demencia vascular sería una demencia aguda, digamos, que aparece más o menos bruscamente. Sin embargo, la demencia tipo Alzheimer pues sería una demencia que va apareciendo con el tiempo. Y la causa hasta hoy es desconocida. Se barajan muchas causas, se barajan factores ambientales, factores familiares, pero en principio la causa sería desconocida. El principal síntoma o la primera fase en la demencia Alzheimer y la que tendrías que hacernos pensar, eso es importante en las personas que conviven con la persona afectada, sería el cambio de carácter. El cambio de carácter sería importante en una persona mayor y habría que estudiar, porque esa persona que antes tenía un carácter afable, ahora se ha vuelto huraña, habría que estudiar por qué. La segunda fase ya es una fase de delirio, de deambulación, y la tercera fase ya sería una fase de agitación, de que no para. Bueno, eso sería un poco. Y las demencias, lo importante es intentar prevenirlas. Para eso es importante algo que en la tercera edad, no sé, sobre todo en personas que viven solas, no
no se le da la importancia que tiene es a la nutrición. La persona debiera intentar no comer sola. El comer solo nos conlleva a perder el atractivo por la comida. Sentarte una persona sola delante de un plato de comida, pues al final resulta aburrido. ¿Y qué ocurre? Que la persona que vive sola, o que come sola, que puede vivir sola perfectamente, que come sola, pues unas veces por tedio a la comida, otras veces por falta de apetito, otras veces por no querer gastar, otras veces no come. Y muchos de estos problemas que estamos hablando, desde la demencia hasta las enfermedades cardiovasculares, pasando por las osteoarticulares, por todo, se debe a una mala nutrición, o un factor importante es la mala nutrición. Por eso sería importante que todo el mundo comience a acompañar. Y por ejemplo, este tema se ve mucho en las residencias de ancianos. Las personas que están institucionalizadas están muy bien nutridas porque llevan una alimentación acorde y adecuada, y una persona que está institucionalizada hay menos porcentaje de caídas, menos porcentaje de fracturas, hay menos porcentaje de alteraciones que las personas en las mismas condiciones, ojo, en las mismas condiciones que están en domicilio. Las necesidades nutricionales con la edad bajan, pero bajan hasta cierto punto. Nunca se debería tener una dieta de menos de 1500 calorías. Evidentemente una persona mayor no va a consumir las mismas calorías que un trabajador de la construcción, aunque un chaval joven que está haciendo ejercicio, pero mínimo de 1500 calorías no deberíamos consumir ninguna persona, ni jóvenes ni mayores. Y tendríamos que los 3 bloques fundamentales, pues repartirlos equitativamente, proporcionalmente, adecuadamente. En proteínas deberíamos incluir entre un 12 y un 13%, en glúcidos o azúcares entre un 55 y un 60%, esto es importantísimo. Los hidratos de carbono son importantísimos, el motor del organismo es el azúcar, porque no hay que consumir azúcar refinada, pero hidratos de carbono es el motor del organismo, del músculo, del cerebro, de todo el organismo, y los lípidos, las grasas, en menor cantidad, entre un 12 y un 30%. Las proteínas, muy importantes también en la tercera edad, y proteína de alto grado, proteína de origen animal, como la leche, mejor descremada, pero como la carne, importante consumir carne, huevos, importante consumir huevos 2 o 3 veces por semana, pescado evidentemente también, pero aquello de decir no puedo comer carne por el colesterol, no, la carne es importantísima, la proteína de origen animal es muy importante, y muy importante la leche no solo por la proteína sino por el calcio. Y yo con esto termino, lo único que para una serie de pautas que habría que dar, como digamos que qué tendríamos que hacer para estar sanos, qué tendríamos que hacer una vez al año, o sea, como digamos la prevención, ¿no? Bueno, pues una vez al año tendríamos que hacernos una analítica de sangre, que la mayoría de vosotros ya las hacéis, despistaje de diabetes. Tendríamos que hacer también despistaje en analítica en los hombres, el llamado PSA, despistaje de cáncer de próstata, y en hombres y mujeres hormonas tiroideas, pese a que el problema de tiroides sea más frecuente en mujeres. Cada 2 años tendríamos que hacer un electrocardiograma. Tendríamos que mirar también mínimo una vez al año presión arterial, peso y talla. Mamografía en mujeres menores de 69 años, eso ya lo hacen cada 2 años, ya lo hace desde el servicio de prevención. El test de Papa Nicolau, la citología en las mujeres, pero esto a partir de los 65 años no ha demostrado beneficios. Tendríamos que revisar una vez al año la vista, la capacidad visual, la agudeza visual, y revisar la tensión ocular. Tendríamos que revisar la audición y también valorar el problema del alcohol. Desde la consulta tendríamos que preguntar a las personas si consumen o no consumen alcohol. Y como consejos tendríamos que dar desde consulta o desde a cualquier persona que nos rodee, en la importancia de dejar de fumar.
La importancia del no consumo de alcohol o drogas, sobre todo si se va a hacer ejercicio o a conducir. La importancia de la dieta, lo que hemos hablado antes. Limitar el consumo de grasa y dieta basada fundamentalmente en proteína y hidrato de carbono. Hidrato de carbono de absorción lenta, como son frutas, cereales, verduras. Actividad física regular, importante, 3 días a la semana actividad física. Prevención de accidentes, importante, casco en la bici, cinturón en el coche. Prevención de caídas, bastones. Prevención de caídas en las viviendas. Importante, detector de humos también en las viviendas. Importante también, esto ya es más, pero bueno, también en personas de la tercera edad, evitar prácticas sexuales de riesgo. Vacunación fundamental, aquí en principio yo creo que todo el grupo de tercera edad está bien vacunado, vacuna antineumocócica, vacuna de gripe, de tétanos y difteria. Y luego, con respecto a las mujeres, no está claro los beneficios que produzca la terapia hormonal sustitutoria, la terapia de la menopausia. Esto no está claro que produzca beneficios a largo plazo. Pero un poco esto sería lo que tendríamos que tener en mente y prevenir y hacer como una vez al año para envejecer en salud. Y bueno, yo con esto acabo. Faltan aquí muchas cosas que afectan a la tercera edad y a las personas, pues como son la diabetes, como es la tensión, faltan muchas cosas, pero es que si habláramos de todo, pues no habría tiempo. Yo he cogido un poco cosas como caídas, como incontinencia urinaria, como depresión, que son como más típicas de personas mayores o como que se manifiestan de distinta forma en personas mayores. Pero bueno, yo ahora, pues, a lo que... Pues lo de la diabetes Por ejemplo, de factores de riesgo, estamos planteando con las mujeres una charla de factores de riesgo cardiovascular que acercaríamos más, pues lo que es diabetes, colesterol, obesidad, tabaco. La diabetes da para mucho, tienes razón, Florentino, sí, da para mucho. Da para mucho. Padita, ¿en qué medida ayuda a las personas mayores a irse de vacaciones por ahí, por ejemplo, en verano, sitios de costa? Hombre, cambiar. Yo creo que eso nos ayuda a todos. Eso nos ayuda a todos. Es importante el irse de vacaciones ya no solo por lo que supone el cambio de rutina, no solo por eso, por las cuestiones psicológicas, dijéramos que eso nos ayuda a todos, sino que también es importante por el tema del sol, lo que hablábamos antes. El sol es importantísimo, también por el tema del yodo, también el tema del mar. Bueno, claro, estamos hablando de vacaciones en el mar, hay vacaciones en sitios de interior, pero vamos, por ejemplo, en el mar es muy importante el tema del yodo. En sitios de interior es muy frecuente el hipotiroidismo endémico. Por ejemplo, en Navarra hay bastante hipotiroidismo, sobre todo en mujeres, y se piensa que es por falta de yodo. Se supone que la persona que va una vez al año a la playa, pues esa persona más difícilmente va a tener hipotiroidismo que el que no va. O sea, ayuda, vamos, y ahí las labores que hace el Inserso, que hacen las asociaciones de jubilados, etcétera, etcétera, con excursiones, que vamos, eso es una labor encomiable y súper importante para el bienestar físico y psíquico, pero también para el físico, no solo para decir, me voy de vacaciones, estoy a gusto, también para el bienestar físico, se pasea más cuando se va de vacaciones. Vamos, o sea, es importantísimo, importantísimo, vamos. Ahí tenéis que pelear vosotros para que se sigan haciendo estas actividades. Ahora toca más momento para todo el mundo. Hombre, a vosotros os ha tocado, claro, ahora cuando se habla de edad, la edad es que es muy relativa, porque en la tercera edad, pues fíjate, aquí todo lo que tenemos, o sea, la edad, por ejemplo, depende de digamos, la edad social, que es la jubilación, que cada uno se jubila cuando puede, cuando quiere,
la edad del carnet de identidad, que esa es la que no falla, la edad, esa es la que no falla, y luego también la edad que uno se siente joven o se siente mayor. Hay personas que tienen 80 años y se sienten jóvenes, y hay personas que a los 50 pues son unos abuelos, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo veo que ahora a la gente mayor pues le ha tocado vivir la mejor etapa que se ha podido soñar nunca. Y ahora no sé, a partir de aquí nadie sabemos cómo va a vivir o cómo vamos a vivir los mayores. Pero ahora a vosotros os ha tocado vivir muy mal, a los mayores de verdad, os ha tocado vivir muy mal en este país, pero os lo han pagado con creces. Estáis viviendo Ahora bien, pero luego otra vez mal. No, ellos ya no van a vivir mal, porque sus pensiones no se las van a quitar, su vida, no nos la quitarán a nosotros. Pero a ellos, bueno, o no nos la darán, o no, igual no nos las quitan, pero vamos a decir que como estáis viviendo vosotros, es algo que tenéis que disfrutar de ese momento, que bueno, también es verdad que os lo habéis ganado, claro, también yo creo que los demás también nos lo estamos ganando, no sé si, pero bueno, hoy lo que tenemos, los viajes, las prestaciones, como vivís hoy, pues a lo mejor no sirve, no en este país, en toda Europa, que no es cosa de España. Pues tenéis que aprovechar y disfrutar de eso que habéis conseguido. Y, oye, y a vivir, pero vivir bien. Mientras dure. Claro. Los hijos y los nietos. Bueno, los hijos y los nietos ya se buscarán la vida, milagros. Si ya nos la buscaremos, no nos queda otro remedio, milagros. Mira que tiene buen oído. Vale, por eso lo digo, porque yo buen oído. No te preocupes, no te preocupes. No, estoy preocupada ya. No, preocupados tenemos que estar todos, y estamos, evidentemente, pero quiero decir que vosotros disfrutar el momento que como estáis viviendo vosotros. Yo comé como un vaso vino. No se va a vivir ya. Eso, que os lo habéis ganado, habéis vivido momentos muy difíciles, pero hoy disfrutar de este momento dulce, que es que vamos, es que pues a lo mejor a los demás ya no nos toca, voy a aprovechar. De 42 años. No, 48, no, 58. El temor es ¿qué va a pasar? Bueno, pues vamos a vivir nuestros hijos cómo les tocará. se buscará la vida. Traemos la vida. No pensar, Vamos a ir al banco. no te lo evita nadie. Lo que no puedes hacer, lo que no se Para que se mueva la política, derrochar y vivir correctamente, malvivir pensando en los hijos, ¿no? Eso pasa mucho en la gente mayor, que no viven como debieran vivir Les preocupa por más ahorrar sobre ellos por que los los hijos. Pues no, pues hay que alimentarse adecuadamente, hay que vestirse adecuadamente, digo yo, a gastar, pero vivir bien, sí, y vivir en confort y vivir bien. No, a mí la religión no me quita, pero la preocupación tampoco se me va porque coma. Claro, es que vas viendo lo que viene y Ya. ellos que están ahora arrancando. Pues os he dicho. A ellos también les tocó muy mal, mucho más difícil que a nosotros, y al final, bueno, Pero lo peor es de bien a mal. Nosotros fuimos de mal a bien, que es mejor. Pero ellos les ha tocado la época buena y ahora a lo bueno.